son sustancias que se segregan por estos organismos vivos y que, digamos, son las que provocan las relaciones entre individuos en la naturaleza. Los semioquímicos se clasifican en feromonas, que son los que más hemos oído hablar, cuando, digamos, son producidas por una especie y recibidos por individuos de su misma especie. Hablamos de las feromonas más habituales, son las feromonas sexuales, en las cuales una hembra llama a un macho, emite una sustancia, atrae a un macho, o feromonas de alarma, relación, todas las que hay, que son feromonas inductoras. Luego están las feromonas primarias, que son las que libera también un insecto. En este caso vamos a hablar siempre de ecología de insectos, con lo cual me voy a mover siempre con insectos, y que provocan, por ejemplo, en insectos sociales esos cambios de maduración, cuando una abeja produce una sustancia y provoca que no se desarrollen, por ejemplo, los ovarios de otras abejas, o en hormigas se provoca el desarrollo o las clases entre distintas hormigas. Entonces, digamos que está regulado por las feromonas. Luego existen los aleloquímicos, que son interespecíficos, es decir, los emite un individuo y son recibidos por otro, transmitiendo una información. Es el caso, por ejemplo, de las feromonas, en las cuales, por ejemplo, hablando de picudos, en el caso de las plataneras, plataneras, o en el caso también de las palmeras, en el cual la planta emite una sustancia y el receptor, que es el insecto fitófago que quiere alimentarse, se ve beneficiado porque detecta la planta para poder atacarla. Una cairomona. Si benefician al emisor es una alomona. Si benefician a ambos, una sinomona, puede ser una abeja, por ejemplo, que llega a una planta. Simplemente, pues lo que son las feromonas primarias y las de cambio de comportamiento secundarias, los dos ejemplos, en este caso lo que es el gusano de la seda. Me gustaría enseñaros un vídeo para que veáis la potencia que tiene, ahora os lo enseñaré, pero entrando un poquito más en lo que son las cairomonas, he montado esto un poco, es, como hemos comentado, una abeja, se ve la planta beneficiada emitiendo ese volátil porque se produce la polinización, pero el insecto también recibe digamos, una respuesta positiva dentro de lo que hay. Voy a pasar a definir un poquito los ejemplos de feromonas sexuales. La feromona de agregación es la que estamos detectando en muchos insectos de tipo curculiónido, de los que vamos a hablar también luego, en el cual cuando un individuo llega a una planta o un hospedero o un sitio donde ovipositar, empieza a llamar a todos los individuos de su especie, se agregan y eso les produce una ventaja, ya que atacan a la planta de forma masiva, son las que la debilitan, las que pueden, digamos, facilitar el acceso. Para que nos hagamos una idea de la potencia que tienen estas feromonas, he grabado un vídeo he bajado un vídeo de YouTube que es de Buchanan. Buchanan fue el que, digamos, definió lo que es una feromona, el primero que demostró que la existencia de estos compuestos con el aislamiento, ya, digamos, estaban definidos desde el siglo pasado por Farvé, pero Buchanan fue el que, digamos, es el padre de todo esto, y lo que demostró es, en este caso vemos una polilla macho, un tapiz y simplemente una polilla hembra colocada al otro lado. Ponemos en marcha un ventilador desde la polilla hembra, llega un aroma hasta la polilla macho y enseguida vemos una respuesta en la polilla macho. La respuesta siempre es la misma, se empieza el aleteo, empieza el movimiento, se orienta buscando la fuente de emisión y, como podemos ver, acude. Y cuando este señor descubrió que existían las feromonas, es cuando, digamos, llegó al siguiente paso. Estamos llegando al éxtasis ya. Y es, pueden ver también la manicura de los años, apretar el abdomen sencillamente de la hembra hasta que obtiene una gota de una sustancia, es una mezcla de sustancias desde luego, que deposita cuidadosamente en el tapiz y vuelve a poner en marcha el ventilador. La respuesta del macho pues es exactamente la misma, es decir, no necesita una hembra, sabemos que estamos hablando de un noctuido, su visión es muy limitada, pero las antenas son las que reciben la sustancia y la que hace que llegue hasta el punto de emisión, solo que en este momento, por mucho que se mueva, pues no va a encontrar dónde colocarse. Hablamos de que ha sido una microgota que contiene una cantidad de sustancia que
para que nos hagamos idea todos la cantidad de sustancia que hace falta para que se produzca esta respuesta. Hay un cálculo, por ejemplo, que dice cuánta feromona deja una hormiga cuando va andando por un camino. Entonces, se ha calculado que la cantidad de feromona es alrededor de 100 picogramos por 10 centímetros. Cuando empezamos a calcular picogramos son 10 a la menos 12, dices, bueno, entonces 10 a la menos 12, para recorrer 10 centímetros, para recorrer un metro, dice, ya son 10 a la menos 11, para recorrer un kilómetro, 10 a la menos 8, para recorrer 1000 kilómetros, 10 a la menos 5 gramos, estamos hablando, 10 a la menos 5 gramos, 1000 kilómetros, 10 a la menos 2. Es decir, con 5 miligramos podríamos hacer una feromona de trazado que le diese un par de vueltas al mundo. 5 miligramos, o sea, es la cantidad de la sensibilidad, digamos, que tienen estos compuestos es enorme. O sea, se pueden detectar prácticamente a nivel molecular. Y cuando hablamos de nivel molecular, entendemos que un gramo, el número de Avogadro, son 10 a la 23. O sea, son números que demuestran que la sensibilidad de estas sustancias es enorme. Como hemos comentado, además de esas feromonas sexuales, que son las más estudiadas, existen las feromonas de agregación, feromonas de alarma. En este caso, muy típica en los pulgones, cuando se ven atacado una colonia, empiezan a emitir el efarneseno. Esto hace que los pulgones se muevan rápidamente, se dispersen, lo cual también nos puede ayudar. Es otra forma de actuar a nosotros. Ya veremos métodos de control basado en esto. Las feromonas de trazado de las hormigas, que también he comentado, cada una tiene la suya, pero es otra forma de actuar. Si podemos actuar sobre las hormigas y provocar una disrupción, digamos, del trazado del camino, podemos evitar que nos vayan colocando los pulgones en los brotes de todas nuestras plantas y tener estos problemas. Existen feromonas disuasorias muy típicas en moscas de la fruta. La mosca, una vez ha puesto ya ovipositado, empieza a moverse alrededor, ya se crea una sustancia alrededor de la zona de oviposición que hace que las otras moscas ya no encuentren ese fruto apetecible para colocar para ovipositar. Y luego, pues, todas las feromonas inductoras que he hablado de los insectos sociales. Utilizar señales químicas tiene una serie de ventajas respecto a la imagen visual. Y es que no requieren luz, obviamente, muy útil para los notuidos, para todas las polillas. Se transmiten a grandes distancias debido a la sensibilidad en ese trazado. Para ellos, una pared no es un obstáculo, la sustancia da la vuelta y ellos son capaces de llegar. La permanencia es ajustable. Muchos pensaríamos, una hormiga cuando encuentra una fuente de alimento deja una sustancia en el trazado que marca que hay alimento. Entonces las demás hormigas llegan, pero si ese marcaje fuese muy definitivo, las hormigas estarían yendo a buscar alimento aunque el alimento faltase. ¿Qué utilizan? Una sustancia muy volátil, de tal forma que en cuanto deja de faltar alimento y la siguiente hormiga no encuentra el alimento de ida, esa sustancia se volatiliza, con lo cual deja de haber un camino. O sea, se pueden modular esas feromonas y se puede utilizar. Y luego son sustancias muy específicas que se pueden encontrar en una matriz muy compleja. Es decir, en una matriz de ambiente de aquí, nosotros cogeríamos una muestra y encontraríamos a lo mejor 100 sustancias que podrían provocar en un insecto, digamos, mucho ruido que no encuentre la fuente, pero al utilizar estas sustancias tan específicas consiguen, digamos, transmitir esa información. En unos pocos números, hablando ya de las feromonas, las más estudiadas, como hemos comentado, las de lepidópteros, pero hablamos de más de 8.000 sustancias identificadas y 2.500 feromonas de lepidópteros. A mí ahora mismo me dicen, di 2.500 especies de lo que sea y soy incapaz, o sea, el número es enorme. Hay ya una cantidad de citas en los últimos 25 años que se han movido en este campo que indican, digamos, la importancia que tiene. El 10% de las referencias son patentes, es decir, hay importancia ya no solo, digamos, por parte de una forma de investigación, sino hay una importancia industrial y todas estas empresas, de hecho, casi todas las empresas del sector que no habían entrado al mundo de las feromonas están entrando y están, digamos, colaborando con nosotros en hacer cosas porque tienen una gran importancia. Y lo que sí que es verdad es que en los últimos años han desarrollado prácticamente todas las plagas de importancia económica y ahí ya hablamos de un umbral que habría que definir lo que es importancia económica. Importancia económica aquí en Canarias obviamente es la platanera, para estas empresas
pues es una importancia económica relativa. Simplemente decir, y lo ha dicho muy bien Santiago antes, la gestión integrada de plagas es utilizar los medios disponibles y las feromonas es un medio más para poder, digamos, llegar a esa gestión integrada de plagas. Forma parte de una estrategia global y nos va a ayudar a seguir poblaciones, es decir, este nivel de muestreo, las feromonas nos van a ayudar a poder hacer ese muestreo, a ver, utilizar métodos de atracción a los insectos para poder afectarlos, ya sea matándolos, infectándolos, esterilizándolos o haciéndole cualquiera de estas cosas, utilizando lo que es la confusión sexual y otros métodos de control que ahora entraré a definir. En el seguimiento de las poblaciones está claro que la detección de plagas es esencial. Esa determinación de los umbrales, también como ha definido muy bien Santiago, ese umbral de tratamiento es muy difícil establecer. Utilizando feromonas se puede mejorar ese nivel de determinación de los umbrales. Obviamente también sirve para estimar las poblaciones que hay, incluso en algunos casos para identificar especies. Cuando tenemos varias especies, por ejemplo, de lo que se llaman los melazos o cotonets, hay veces que incluso utilizando la feromona podemos saber si hablamos de un Planacoccus ficus, si hablamos de un Planacoccus citri, simplemente porque utilizamos la feromona que toca en cada uno de ellos. Esa detección, entre otras cosas, lo que nos ayuda es a utilizarlo como un aviso temprano. Está claro que la aparición de una plaga, poder decir, tengo la primera captura, me sirve para decir, este es el momento de empezar a vigilar, el momento de empezar a tratar, pero también nos sirve para establecer un sistema de inspección muy utilizado, por ejemplo, en la zona de los puertos. En península ya se utiliza para muchas de las plagas que se consideran de importancia económica, desde bactroceras tonatas o atroceras invadens de la zona asiática, que se colocan trampas para poder decir hay peligro de introducción o no introducción de estas especies, o incluso como medida de cuarentena, desde luego. Lo que no he dicho de un principio es que estoy acostumbrado a que si hay preguntas, paramos y seguimos. O sea, que si algo queréis preguntar o lo que sea, yo paro y prefiero así que no hago al final, que ya está todo más desconectado. La determinación de umbrales de tratamiento, aquí hay una cosa que sí que me gustaría comentar, y es que con una densidad de plaga, una fecha de detección y una experiencia se puede determinar un umbral de tratamiento, pero que esos umbrales solo son válidos para unas condiciones determinadas. O sea, los umbrales de tratamiento en el cual se oyen y se ven publicaciones, incluso en la gestión integrada de plagas se habla de a partir de 2 capturas de tal individuo al día se tiene que empezar a tratar, dan miedo. O sea, no sabemos qué feromona se ha utilizado, la calidad de esa feromona, la cantidad que se ha emitido, qué trampa se ha utilizado, y resulta que si utilizas una trampa que no es esa, capturas el doble. Si utilizas una feromona que no se saca, capturas la mitad, al final, entonces, todos estos umbrales utilizando feromonas se ha de determinar muy claramente las condiciones en las que se debe realizar. ¿No? Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la atracción-afectación, después lo que es todo seguimiento y monitorización. La atracción-afectación incluye esos 3 apartados, lo que es atracción y muerte, la atracción-infección y atracción-esterilización. Dentro de la atracción y muerte, se diferencia últimamente, está muy en boga lo que es la captura masiva de lo que se llama el lure and kill. Son todos métodos de reducir poblaciones paulatinamente, no consiste en un método como un insecticida trato y acabo, es un método que ir bajando poblaciones significa poder actuar desde antes y se tiene que hacer de esa forma. Requiere atrayentes y trampas eficaces, está claro que necesitamos emitir la feromona de muy alta pureza para poder atraer a los insectos. Necesitamos emitirla en una concentración que, como he dicho, es esencial que sea buena para que funcione, y debemos poder afectar a las hembras. Hay muchas feromonas de machos, pero atraer machos y matar machos no suele ser la solución, nunca en ningún caso, porque son las hembras las que hacen las puestas, las que se reproducen, y normalmente, aunque eliminemos el 90% de los machos, con un 10% de machos tenemos suficiente para fertilizar normalmente al resto de las hembras y no funciona. Cuando se compara siempre la atracción y muerte y lo que es la captura masiva, siempre se habla de una serie de ventajas e inconvenientes, pero yo resumiría en 2. La captura masiva siempre permite el monitoreo,
permite ver las capturas que tenemos. Cuando a un agricultor le enseñas una trampa de captura masiva y una de atracción y muerte, que consiste en un panel que llegan, tocan y se mueren, pero tú no las ves, dice, esto no me sirve, esto no captura. No, mire, esto está matando igual, pero no vemos las capturas, y eso lo que significa es que es más difícil de valorar. Pero más o menos el funcionamiento es el mismo. Lo que sí que también hemos visto es que utilizar un panel en el cual colocamos un insecticida y una feromona, en el cual atraemos el insecto y matamos, siempre es más barato que colocar una trampa que se debe mantener, se debe limpiar, se debe, digamos, colocar con más volumen, lo cual significa una ventaja para la atracción y muerte. Y cuando nos metemos en un caso, por ejemplo en Cercidis capitata, todo lo que es la atracción y muerte en general, pues esto es un ejemplo de una publicación en la cual se habla de trampeo masivo o estaciones cebo. El trampeo masivo utiliza trampas húmedas o trampas secas. Al final, o las moscas mueren ahogadas o se quedan pegadas o se utiliza un insecticida, y todos estos productos al final son los que están disponibles para la trampa, y cada uno se clasifica por su forma de acción. Luego están todas las estaciones cebo, que atraes y infectas por medio de hongos entomopatógenos, o lo que provocas es una muerte con un insecticida de contacto o con un insecticida de ingestión, o directamente los esterilizas con un método de esterilización química, que es lo que funciona. En este caso, por ejemplo, me paro un poco porque este es un poco hijo nuestro, lo que es la atracción esterilización que hicimos con Cercidis capitata, en el cual lo que conseguimos es que acuda un insecto hasta la trampa por medio de feromonas que se encuentran ahí dentro, ingiera un esterilizante químico y el macho o la hembra vuelve a la naturaleza. Siempre nos decían lo mismo: si ya lo tienes en la trampa, mátalo, no lo dejes escapar, mátalo. Quiero que ese macho vuele, encuentre una hembra y le transmita esa esterilidad. Quiero llegar a una población, quiero utilizar el insecto como vehículo portador. Lo mismo pasa con la atracción e infección. Si yo consigo que un macho infectado vaya copulando con varias hembras y vaya transmitiendo esas infecciones, cuando realmente obtengo un efecto exponencial del método, que es lo que estoy provocando. Bueno, después de ver los métodos previos, entramos al de confusión sexual, y aquí también voy a leer la definición, porque cuando hablamos de confusión sexual hablamos de emitir la feromona a un insecto o algunos de sus componentes al ambiente en cantidades suficientes para dificultar, retardar o evitar que se produzcan los apareamientos. Es decir, no es que lo emita y ya no haya ninguna cópula, no es que hay muchas veces que hay insectos que simplemente con que los molestes es suficiente. Machos, por ejemplo, de muchas cochinillas, como puede ser el caso de Dysmygopus grassi, en el cual el macho tiene una vida muy corta, tiene una capacidad de vuelo muy corta, simplemente con que dijama del camino y en vez de encontrar a la hembra fácilmente se pierda un poco y busque otra rama, otro lugar, es suficiente para provocar esta confusión sexual y estos efectos que son los que nosotros buscamos. En la confusión sexual existen tres mecanismos clásicos, los nombro simplemente porque si no parece que me deje algo. Es provocar que el macho se habitúe a una atmósfera de feromona, de tal forma que ya no sea capaz de encontrar una fuente puntual. ¿Por qué? Porque sus antenas están saturadas de feromona, no son capaces de detectar una feromona nueva y están en un ambiente cargado de feromona. Está el efecto de la falsa pista, es decir, él cree encontrar hembras en todas direcciones, se va, mueve y encuentra una falsa pista, pues al final ese macho muere agotado sin poder llegar a la cópula. Y existe el método de camuflaje. Esos tres, digamos, mecanismos son complementarios. El camuflaje es simplemente que, aunque esté delante de una hembra, como está rodeada de feromona, es como si estuviese vestido de camuflaje y no la va a encontrar. Esos tres mecanismos actúan de forma muchas veces conjunta en todo lo que es la confusión sexual, y lo que al final lo que provocan es que, digamos, el método funcione, pero actuando de las tres maneras, ¿no? Cuando hablamos de lepidópteros, el principal mecanismo es el de habituación, o sea, saturación de los receptores. Cuando hablamos en este caso de cochinillas, podemos estar hablando del efecto más camuflaje y de falsa traza también. Hay una serie de ventajas de la confusión sexual que cabe, a mí me gusta siempre resaltar. No dejar residuos en frutas, respetuoso con el medio ambiente en ese aspecto y más aspectos respecto a la afectación de fauna auxiliar. Es muy específico
del insecto, lo cual es una ventaja, pero también es un inconveniente. No es la primera vez, por ejemplo, que estamos tratando con confusión sexual en manzano. Ahora se utiliza mucho para Cidia pomonella, y resulta que desde que se utiliza confusión sexual nos hemos encontrado problemas de ceratitis. ¿Por qué? Porque antes, haciendo una media de aplicaciones de 12 a 14 que hacían, una cosa ligera, además con organofosforados de los potentes, comerse una manzana, qué bueno es, así sana, ¿verdad? Y a mordisco, yo cada vez que lo veía a mi hijo decía, quieto, ven aquí. Porque sabes los tratamientos que llevan. Cuando le pones, empiezas a hacer confusión sexual y hemos rebajado eso a 2 tratamientos, aparecen otras plagas. O sea que eso de que la especificidad a veces es ventaja y a veces es menos. Pero bueno, desde luego incluible todo lo que es el manejo integrado de plagas. No genera resistencia, esto un poquito entre comillas, pero no desde luego del modo que lo hacen los insecticidas. Es muy aplicable a poblaciones resistentes. Se han visto poblaciones que tienen una gran resistencia a insecticidas y gracias a esto podemos introducir un método que reduzca y haga desaparecer esa resistencia ya simplemente por el coste genérico que tiene esas resistencias. Tiene un efecto acumulativo, lo cual sí que es una gran ventaja porque año tras año vas rebajando poblaciones y es cuando consigues, digamos, el control. Y permite actuar sobre plagas crípticas como puede ser, por ejemplo, el caso este de Rhingophorus ferrugineus, el picudo de las palmeras, que prácticamente es capaz de acabar sus generaciones dentro de una palmera y ni siquiera sale al exterior, con lo cual es muy difícil actuar sobre él, pero con medio de feromonas podemos incluso tirar de él, sacarlo y poder actuar sobre él. También tiene una serie de inconvenientes, está claro, todo lo que tiene ventajas tiene inconvenientes y está bien saberlos. Tenemos que ir por delante de la plaga, o sea, antes de que empiece todo hay que poner la confusión sexual. Se ha de conocer esa feromona, hay veces que se conoce, hay veces que no. Ahora estamos con Diogalandra volviéndonos locos a ver si encontramos esa feromona de agregación, que es la intención, para poder poner en marcha todo esto, pero primero necesitamos conocerla. Requiere un seguimiento, ahí los técnicos es donde tenéis mucho que decir, claro, luego saber identificar, colocar, saber los umbrales. Requiere que la feromona se produzca de forma continua. La emisión de feromona se ha de producir para que sea, digamos, tenga efecto de forma continua durante todo el año, y eso también son problemas económicos y técnicos. Funciona muy bien con poblaciones medias o bajas, pero no tan bien con poblaciones altas. El primer año que hicimos el ensayo, recuerdo, de Amidei y Auranti, lo primero que nos dicen, vale, pues tráelo en este campo. Claro, un campo en que tú veías las ramas, y las ramas había un espesor de cerca de 4 milímetros de piojo rojo. Digo, mira, no sé lo que voy a confundir yo aquí, porque es que el macho, conforme sale, si se cae, cae encima de una hembra. O sea, yo no voy a confundir nada. Tenemos que bajar las poblaciones, hacer tratamientos y entonces ya empezar a hacer la confusión sexual. Para hacer la aplicación de confusión sexual, esto lo explicaré ahora con el método que desarrollamos, hay que saber una densidad, qué densidad de emisores necesitamos, qué carga de emisión, qué fecha de colocación, y requiere hacer un seguimiento de la inhibición de capturas, que ya explicaré lo que es, y de la elaboración del daño. Es decir, también exige una serie de estudios, que es lo que vamos a hacer. Por último, ya en la parte esta que quería hacer de medio clase, era los otros métodos de control, que es utilizar sustancias o antiagregantes o inhibidores de la oviposición, feromonas de alarma, push and pull, todas estas sustancias. Antiagregantes se pueden utilizar, por ejemplo, se utilizan bastante en tema forestal. Dendrotonus, bueno, pues todos estos coleópteros que atacan a los árboles, cuando llega un momento en que la población es muy alta, empiezan a segregar unas sustancias para que, digamos, los individuos no vayan al mismo árbol. Ya somos bastantes, emito una sustancia para evitar que sigan colonizando. Si utilizamos estas sustancias como la verbenona o la metilcicloxenona, podemos provocar que no ataquen a los árboles que nosotros queremos. Los inhibidores de oviposición de las hojas de la fruta he comentado. Si identificamos esa sustancia, se ha identificado por ejemplo en ceratitis, lo que pasa es que es una sustancia bastante complicada y cara de fabricar, y luego el efecto que tiene, mientras no hayan otras frutas, no hay problema, pero cuando ya hay mucha mosca, les da igual que haya un repelente de la oviposición, que no, al final pone. Entonces su efecto por ahora, o su eficacia, es bastante baja. Las feromonas de alarma en pulgones se utilizan simplemente para
aumentar la eficacia de los tratamientos de insecticidas. Yo primero aplico la feromona de alarma, provoca que los pulgones se dispersen, provoca que los pulgones no estén agregados y no estén escondidos, y entonces la aplicación de insecticidas es mucho más eficaz si está utilizando el farneseno para esta estrategia. Está muy de moda lo que se llama el push and pull, tú ya al final dices push and pull, al final push and pull es tan sencillo como tener un campo que tú quieres proteger, poner una sustancia que sea un repelente y al lado, en un campo en el que tú puedas tratar, poner un atrayente. Cuando utilizas las dos cosas a la vez, es verdad que se produce una sinergia muy clara, acaban los insectos acudiendo a la zona que tú quieres y ahí es donde puedes ya darles. Puedes utilizar un insecticida, puedes utilizar un método simplemente de triturar o puedes utilizar métodos para poder actuar sobre ellos. Desde luego la afectación de auxiliares con feromonas y con este tipo de sustancias se puede mejorar. ¿Por qué? Porque está claro que cuando muchos de esos auxiliares se han criado sobre sustratos que contienen la sustancia que tú quieres, luego su respuesta se ve condicionada a esa cría. Es decir, podemos criar un insecto, se ve, vamos, en la cría de insectos auxiliares, que introduciendo ciertas sustancias luego la respuesta hace que sea mejor. Vamos, después de esta visión general un poco peñazo, pero que tenía que hacer sobre las feromonas, porque creo que era el objetivo, voy a hablar de 3 casos específicos: la utilización de estas atrayentes y feromonas sobre lo que es la atracción y muerte. Existen pues un montón de modelos en el mercado de atracción y muerte para moscas de la fruta, lo que es el Lurankill. Algunos utilizan, bueno, este por ejemplo en Hawái es lo que se utiliza para moscas de la fruta. La desventaja principal de la atracción y muerte en este ejemplo es lo de menos. Lo que sí que hay que ver con los temas estos de atracción y muerte es que debe colocarse el tratamiento al menos una generación antes de que la fruta comience a estar receptiva. Es muy clásico el ejemplo: vamos a colocar el trampeo masivo porque hay plaga. No, ya has llegado tarde. El trampeo masivo se coloca una generación por lo menos antes de que la fruta, sea el hospedero, empiece a estar receptivo. Si no, no hacemos nada. El dispositivo debe permanecer activo por lo menos hasta un mes del final de la recolección, para que siga activo al final. La densidad de dispositivos utilizados, hemos utilizado de todo, desde 30 hasta 250 unidades por hectárea, en el caso de la mosca de la fruta. Cuanto más vida útil tenga el dispositivo, mejor. La idea siempre, en este caso de EPA de Alejandro, es construir un emisor, un dispositivo que permanezca activo durante todo el año. Eso es lo que provoca la bajada continua de población. Y lo que tenemos que hacer es siempre estos métodos, como he dicho, combinarlos con otros porque no es un método por sí de acabar con las poblaciones, sino que debe ser integrado en otros para que funcione. Hicimos varios ensayos con este tipo de trampeo que publicamos y demás. Simplemente distribuimos las parcelas por colores, cada uno es un tratamiento, un año, y lo que estuvimos observando al final de todo es que el Lurankill, está claro que toda la eficacia de los tratamientos comparado con lo demás, vemos las diferencias en las poblaciones, de lo que es un trampeo masivo, lo que es una aplicación quincenal de Fosmet, es decir, dándole sin parar, un sistema de Lurankill, aunque luego lo que vale es, digamos, la eficacia al final del año. La eficacia siempre fue la misma. En todos los ensayos que hemos hecho lo hemos repetido 3 o 4 veces, siempre obtenemos lo mismo. En los untreated, es decir, los tratamientos en los testigos, las poblaciones se disparan, 45, 50 moscas. Nosotros con el sistema de trampeo masivo siempre conseguimos reducir las poblaciones en las parcelas. Incluso llegamos a niveles en los cuales simplemente con que un dispositivo como este que utilizamos, de sistema que hicimos nosotros manualmente en el laboratorio, a ver si funciona un sistema de atracción y muerte, las poblaciones a partir de prácticamente el final de agosto, que es cuando empieza a cambiar el color de la fruta, en este caso, se iban disparando, y lo que vimos es en las capturas que en cuanto el dispositivo no funciona, en este caso porque la atracción no era lo suficientemente buena, el efecto del daño se disparó. En cuanto a la confusión sexual, que ya me he dejado para el final, os voy a contar el ejemplo sobre Amideia auranti y cómo vamos a intentar hacer lo mismo con Dysmicoccus blasi, con
la cochinilla platanera. Armidella auranti es de cítricos, un piojo en el cual apareció pues hará cerca de casi a 30 años, se ha ido extendiendo y tiene 3 o 4 generaciones, provoca un daño cosmético, puramente cosmético, pero que al final llega a ser un daño que provoca depreciación total de la fruta, pues como puede pasar por el plátano. Cuando tienes un nivel alto de afectación, prácticamente lo que tienes que provocar es un destrío directo, y el destrío que ya está provocando ya este piojo en la zona de Valencia en cítricos, ya estamos hablando de millones de kilos o 50.000 toneladas. Ante esto, pues el control químico que había, carbamatos y organofosforados, es decir, bomba una tras otra, dándole, enseguida empezó a provocar problemas de resistencias, aparición de plagas inducidas de las que no eran tanto problema, aparición mucho más pulgón, muchísimo más araña roja, es decir, provocamos esa afectación de toda la fauna auxiliar y al final pues es lo que obtenemos. La otra alternativa, que era la aplicación de aceite, tiene una serie de dificultades por fitotoxicidad de la planta, por la dificultad de aplicación de llegar a la ramita de dentro. Bueno, ante este problema pues se planteó el control biológico, que es una de las alternativas, en este caso Aphytis, que es un parasitoide, que es el descrito en California y que se empezó a utilizar. Se intentó, otra forma es, pues vamos a eliminar los escudos con agua de lavado, pero la fruta queda marcada, digamos depreciada también. Y lo que nos planteamos es utilizar la confusión sexual. Era la primera vez que se planteaba la confusión sexual en una cochinilla. Y eso pues significaba muchos problemas que gente que nadie había resuelto. Pero nos planteamos un listado de cosas que había que hacer. Lo primero es, se dispone de la feromona, se conoce y se puede producir. En este caso, en el caso de Dismicoccus, ya se dispone de la feromona gracias a los estudios que se han hecho. Se ha obtenido después de casi 2 años de estudios y ya se puede sintetizar. En el caso que obtuvimos nosotros de Armidella, la feromona se conoce, pero estas estructuras que son así tan puñederas nos indican también el precio al que se puede obtener la feromona. Cuando ya empezamos a ver SSIRs, es decir, carbonos asimétricos, significa que hay estereoisomería, ese compuesto empieza a ser caro de producir. Con lo cual es un factor limitante de la confusión sexual. Esto cuando nos lo planteamos, por ejemplo, en tuta absoluta, en la polilla del tomate, tuvimos un problema porque cuando fuimos a comprar la feromona de tuta absoluta y en vez de tener 2 carbonos asimétricos tenía 3 y saturaciones, cuando fuimos a hacer la feromona nos estaban pidiendo por 1 kilo de feromona cerca de 100.000 euros. Claro, 100.000 euros 1 kilo de feromona, no hay cultivo que mantenga y que pueda. Tomate tiene margen y demás, pero no puede pagar eso. En este caso, en el caso de Armidella auranti, nos encontramos con estas moléculas que había que sintetizar. En este caso es cuando entró EPA, igual que ha entrado en el convenio para la producción de la feromona de Dismicoccus grassi, para poder producirlo y poder sintetizarlo. Una vez ya sabemos que tenemos feromona, vamos a necesitar diseñar un emisor que dure toda la campaña, por lo menos desde que empieza el piojo hasta que acaba. Y nos diseñamos este pequeño barrilito de lo que es el emisor. Nosotros lo hacemos con materiales mesoporosos y demás, lo metimos en una cestilla de plástico para hacer los ensayos y lo probamos en campo durante 6 meses. Y vemos la feromona que hay en un principio, la que va emitiendo a lo largo de los días, y sabemos más o menos la velocidad a la que emite. Bueno, si tenemos la residual, pues con la derivada tenemos la velocidad de emisión. Es decir, sabemos qué cantidad de feromona queremos emitir al día. El siguiente es, podemos lograr la confusión sexual, podemos llegar a un buen control, porque una cosa es que tengamos la feromona y otra cosa es que se consiga la confusión sexual. Hay una prueba que hacemos siempre preliminar en todas las plagas, que consiste en determinar el umbral de atracción. Si yo emito feromona hasta un cierto límite, estoy atrayendo el insecto. En el momento me paso de feromona, lo que provoco ya es que no capturo insectos, estoy provocando esa confusión sexual. Si eso funciona, significa que se le puede confundir. Hay plagas en las cuales hemos aumentado la cantidad de feromona, pero a niveles altísimos,
y la plaga encuentra siempre el punto de emisión. Esas plagas no se puede utilizar la confusión sexual para utilizarlas porque son capaces de funcionar. Bueno, entonces, para medir la confusión en campo utilizamos dos formas. Una medida directa, que es colocar trampas comerciales, de tal forma que si yo coloco una trampa de monitoreo, la cebo con una feromona en campo y lo coloco dentro de una zona de confusión sexual y no capturo ni un macho, ni un insecto, quiere decir que los machos no son capaces de encontrar esta trampa. Es decir, hay confusión sexual. Si esa trampa la coloco fuera de esa confusión sexual y tengo capturas, es decir, sí que son capaces de encontrarlo. Cuando comparamos ese índice de capturas, tenemos el índice de inhibición de capturas. Es decir, si fuera capturo 100 y dentro capturo 2, estoy inhibiendo el 98% de las capturas. Eso es una forma indirecta de medirlo. La forma directa está clara. Coger frutos, coger hojas, contar número de insectos, número de escudos que hay en cada uno y calcular el porcentaje de fruto dañado. Y empezamos ya con lo que es el ensayo de campo. ¿Qué carga de feromona necesitamos en campo? En este caso empezamos con cargas mucho emisores que cargados con 8 miligramos, podríamos 500 por hectárea, emisores con 20 miligramos, y lo que obtuvíamos es que seguíamos capturando insectos en los tres. Es verdad que en el de 8 y en el de 20 parecía que un poquito menos, pero en segunda generación ya obteníamos capturas, es decir, no obteníamos inhibición de capturas. Y la cantidad de capturas de daño prácticamente, había una pequeña reducción, pero que no se veía prácticamente nada. Aumentamos la carga. En vez de utilizar 8 y utilizar 20, empezamos a utilizar 50 y empezamos a utilizar 100. Aquí ya, viendo lo de referencia y viendo los campos, estamos provocando confusión, no obtenemos capturas, y aquí sí que obtenemos resultados ya, una reducción muy clara del porcentaje de fruto dañado. Es decir, ya tenemos claro que una carga de al menos 50 miligramos en cada uno de los emisores, en 500 emisores, era lo necesario. Este es el siguiente paso que tendremos que hacer ahora con Dismicoccus. ¿Qué hemos hecho con Dismicoccus? Ir a tope. Vamos a colocar una carga de 600 gramos por hectárea. Es decir, en este de Pío pues estábamos hablando de una carga cercana a 100 gramos por hectárea. Lobesia botrana en viña 100 poco, 102, 110, Cidia 200, en Dismicoccus vamos a ir a 600. Si con 600 no obtenemos ningún resultado, yo ya casi le pondría la cruz, pero espero tener buen resultado para que esto funcione. El número óptimo de emisores, también es verdad que no es lo mismo colocar un emisor en cada árbol en este caso, o en cada planta, en el caso de las plataneras, que colocar cada 2, cada 3, es un ahorro. Empezamos a hacer pruebas colocando 420 emisores, 240 emisores, 320, así incrementando. ¿Qué obtuvimos? Que todo lo que fuera a colocar menos de 320 emisores no reducíamos el daño. A partir de esos valores, cuando obteníamos daño, obtuvimos que el 420 ya tenía niveles de eficacia cercanos al 90%. Y siempre tenemos que jugar con un pequeño margen de seguridad. Final, recomendación para el campo, 450 emisores por hectárea. Es otro estudio que, si sale este primero previo que estamos haciendo con Dismicoccus, será el siguiente estudio. Optimizar la feromona, porque una cosa es que consigamos confusión y otra cosa es que al precio de 600 gramos por hectárea, ahora mismo, pues una hectárea de platanera nos podría costar tratarla cerca de 2.000 euros. No creo que haya muchos voluntarios para el tema, con lo cual es el siguiente valor que hay que hacer. Luego ya vienen los ensayos comerciales, es decir, una vez ya tenemos claro la carga, la densidad de emisores y que el método funciona, vamos a empezar a probarlo. Empezamos a probarlo en Huelva, en Valencia, en Murcia, en Alicante, superficies siempre alrededor de entre 1 a 5 hectáreas. Hablamos de confusión sexual, esto me lo he saltado antes, pero hay que recalcarlo. Cuando hablamos de confusión sexual no podemos hacer una parcelita de 10 árboles, 10 plantas en este caso de platanera. Tenemos que ir a superficies grandes. ¿Por qué? Porque la confusión sexual, digamos que hay una zona perimetral donde la concentración de feromona no es suficiente. Si estamos haciendo parcelitas pequeñas, la zona perimetral es muy importante en superficie en comparación con la zona que estamos protegiendo. Lo ideal, zonas enormes, zonas grandes,
¿Dónde funciona esto muy bien? Los americanos están encantados. Claro, plantación de manzanos de Estados Unidos media, 200 hectáreas. No es lo que tenemos aquí. Entonces, la superficie mínima que aplica la confusión sexual, estamos viendo que por el perímetro y demás estamos cerca de la hectárea. Con media hectárea ya vemos cosas, pero la zona perimetral se puede ver afectada y hay veces que hay que reforzarla. Bueno amigos, una vez ha terminado esta magnífica conferencia sobre feromonas con Vicente Navarro de la Politécnica de Valencia, vamos a preguntarle ciertas dudas que tenemos y un poco para ampliar conocimiento. Buenos días. Buenos días. La verdad que muy interesante. Nos gustaría que un poco a modo de resumen nos dijera, bueno, pues cómo comienzan esos estudios en la Politécnica de Valencia, cuál es un poco el objetivo. Bueno, el objetivo viene dado porque necesitamos métodos de control de plagas nuevos, más ecológicos, que ayuden a la agricultura, que eliminen esta cantidad de insecticidas que se utilizan, y el campo de las feromonas es el que hemos estudiado más para, digamos, sustituir estos métodos de control por estos nuevos mucho más ecológicos. Pero el tema de la confusión sexual quizás es un campo que comienza ahora, nosotros no lo conocíamos y quizás es el más productivo a nivel del sistema de control de plagas, ¿no? Sí, la confusión sexual realmente se conoce desde hace ya bastante tiempo, pero en lepidópteros, que eran el orden de insectos que sí que es susceptible. Pero para otros órdenes la verdad es que llevan muy pocos años en estudio y ha empezado a utilizarse ya para plagas como la cochinilla, que es en este caso de la platanera, es una plaga importante. Digamos que lo que hemos hecho nosotros es poder aplicar ese método que se conocía en otros insectos a estos insectos que son los que a nosotros nos afectan. Vicente, los resultados después de haber hecho esos ensayos son determinantes. Con ese método de confusión sexual se obtienen resultados muy positivos en relación a otros métodos tradicionales que se utilizaban con feromonas, ¿no? Sí, la verdad es que aplicando bien la confusión sexual obtenemos eficacias del 90%. Ahí lo que pasa es que debemos enseñar, digamos, al agricultor a cómo hacerlo bien, a tener un poquito de paciencia en obtener resultados, ya que no es como una aplicación de insecticida que tiene un resultado inmediato, es una forma de aplicación que rebaja poblaciones poco a poco, con lo cual también exige un poquito de paciencia para obtener resultados, pero que si lo mantenemos es cuando los resultados que obtenemos son muy buenos. Realmente cuando hablamos de una superficie mínima lo que queremos es tener una zona donde se cree un ambiente de feromona lo suficientemente cargado, digamos, de feromona para que se provoque la confusión. Si las superficies son muy pequeñas, digamos que ese ambiente prácticamente no llega a consolidarse en el campo. Hay mucha zona influenciada por los vientos, por las zonas de barrera, y entonces la eficacia del método baja. Otra cosa muy importante, tanto lo decía el anterior interviniente, Santiago, como usted, era el tema de hacer mayores estudios sobre el tema de los umbrales de actuación, porque a veces, inclusive pues en estos tratamientos con feromonas, se habla, bueno, pues si se recogen tanto 2 bichitos, 4 bichitos, cuando en las trampas y en los trampeos, pues ya se puede actuar. Es decir, esos estudios todavía no están terminados, ¿no? No, hay estudios, digamos, a los que se ha avanzado más en algunas plagas específicamente muy conocidas. Pero digamos que para la mayoría de las plagas esos estudios aún están en desarrollo y se debe optimizar aún y establecer y estandarizar mucho el método de muestreo para poder dar ese umbral de tratamiento y ese nivel de tratamiento.